Veamos ahora este tercer gran elemento, que es la función main. La función main es la primera función en ser llamada cuando ejecutamos nuestro programa escrito en lenguaje C. La función main es la función principal. Siempre debe estar en todo programa en C. Es el punto de inicio de nuestro programa. Por lo mismo que he dicho, porque es la función, es la primera función en ser llamada por el sistema operativo cuando ejecutamos nuestro programa escrito en C. Veamos entonces en las diapositivas el concepto de función. Entonces, ¿qué es una función? Una función en general es un grupo de instrucciones que se van a ejecutar para desarrollar una tarea en específico. Esa función recibe una información de entrada, unos parámetros de entrada, y nos va a dar una salida que puede ser un valor o puede ser una acción. Bien. Aquí lo que estamos viendo es cómo se define una función. Una función se define primero indicando cuál es el tipo de valor de retorno o de salida que tiene la función, cuál es el nombre de la función. Para el caso de la función main, el nombre es main, y entre paréntesis vamos a colocar cuáles son los argumentos de entrada para esa función, cuál es la información de entrada para esa función. Bien, y las instrucciones que la función va a ejecutar cuando es llamada siempre se van a encerrar entre llaves. Esto que se encierra entre llaves se conoce como el cuerpo de la función. Y esta línea que está acá, que nos da información sobre el tipo de valor de retorno, el tipo de dato de valor de retorno, si vamos a retornar un entero, por ejemplo, o un número con parte fraccionaria, el nombre de la función y los argumentos de entrada se conoce como el encabezado de la función. Muy bien. Algo que hay que resaltar acá es estos paréntesis. Estos paréntesis es lo que van a indicar que esto es una función. Bien, si nos devolvemos al ejemplo, vamos a ver que la función main tiene esos paréntesis. Bien, ¿qué quiere decir? Que main es una función. Entonces, ¿por qué main es una función? Porque la palabra main, que es el nombre de la función, está seguida de unos paréntesis. Vamos a explicar un poco entonces este primer encabezado, esta primera línea, qué significado tiene. Entonces aquí tenemos int main void. Hemos dicho que esto es el encabezado de la función, que esto es el tipo de valor de retorno, es decir, que main puede retornar un entero. Eso es lo que significa esta palabra clave int, que main el tipo de dato que va a retornar main es entero. Main es el nombre de la función. Estos paréntesis indican que efectivamente main es una función, y esta palabra que está acá, que es una palabra clave también del lenguaje C, void, nos está indicando que la función main no va a recibir argumentos. No hay argumentos de entrada, no tiene información de entrada a la función main. Bien, eso es lo que significa esta primera línea. Ahora vamos a revisar el cuerpo de la función. Hemos dicho que el cuerpo de la función empieza con una llave, como lo vemos aquí,
y termina con esta llave de cierre. Bien, ¿qué hay dentro del cuerpo de la instrucción? Dentro del cuerpo de la función, instrucciones. Eso es lo que hay dentro del cuerpo de la función main. Instrucciones que al ser llamada la función main se van a ejecutar. Veamos entonces qué instrucciones hay dentro de la función main. La primera instrucción que vemos acá es una instrucción de declaración. Estamos declarando una variable. Recordemos que una variable es un espacio en memoria que tiene un identificador o nombre. En este caso el nombre de la variable es num, que dentro de esa variable se guarda un número, un valor más exactamente, y que ese valor va a ser interpretado de acuerdo al tipo de dato. ¿Sí? ¿Qué es un valor? Aquí lo que van a ver es una secuencia de unos y ceros. ¿Cómo interpretamos esa secuencia de unos y ceros? De acuerdo al tipo de dato. Si el tipo de dato es entero, como lo es en este caso la variable num, entonces estamos diciendo que este patrón de unos y ceros, que es el valor que está guardando la variable num, se va a interpretar como un entero. Entonces, en esta instrucción de declaración estamos dando información sobre el tipo de dato de la variable y el identificador o nombre de la variable, y siempre al final de esa instrucción vamos a colocar un punto y coma, que hace parte de la sintaxis de C. C nos obliga a colocar un punto y coma casi que en todas las instrucciones que colocamos dentro de un programa escrito en C. Ahora vamos a ver esta siguiente línea, que es una línea de asignación, una instrucción de asignación. ¿Qué hacemos en una instrucción de asignación? Tenemos la variable num que ya se creó gracias a esta instrucción de declaración. Hemos dicho que la variable num es de tipo int, y con eso le estamos diciendo al compilador cómo debe interpretar la secuencia de unos y ceros que hay acá, y además cuánto espacio en memoria va a ocupar. Y ya que hemos creado esa variable, entonces podemos asignarle un valor, podemos colocar cosas acá. ¿Cómo podemos colocar cosas acá? ¿Cómo podemos darle valores a num? Mediante una instrucción de asignación. Entonces la forma de esa instrucción, como aparece acá, es colocamos el nombre de la variable, el operador de asignación en este caso es el operador igual, y a la derecha del operador de asignación colocamos el valor que queremos asignar a la variable num, en este caso el entero constante 13, y siempre después de la instrucción de asignación va el punto y coma, que hace parte de la sintaxis del lenguaje C. Hay que colocar ese punto y coma, porque o si no estaremos incurriendo en un error de sintaxis, y al momento de compilar el compilador nos va a mostrar el error. Ahora veremos cómo haríamos esa compilación y cómo ejecutaríamos el programa. Veamos entonces ahora las siguientes tres líneas de forma general que están haciendo. Estas tres líneas están haciendo un llamado, es una instrucción, son instrucciones de llamado a una función. ¿Cuál función? La función printf. ¿Por qué sé que es una función? Por los paréntesis. Por eso es que sé que printf es una función. Entonces estamos haciendo una llamada a esa función printf. Nos podemos hacer una pregunta. Sabemos que toda función en C es un grupo de instrucciones que se ejecuta al llamar a una función.
Entonces la pregunta que nos podemos hacer es ¿dónde están esas instrucciones? Nosotros como programadores no hemos escrito las instrucciones para esa función printf. ¿Dónde están? Están en una librería. Bien, recordemos que una librería es un conjunto de funciones o de subprocesos que ya están precompilados y que podemos usar dentro de nuestro programa. Bien, es la filosofía de reutilizar código, de no inventar la rueda, sino de utilizar funciones que ya están hechas para desarrollar nuestro propio programa. Entonces, recordemos el proceso ya con este concepto de librería de traducir un programa escrito en C a un ejecutable. Tenemos un programa que está escrito en C, tiene extensión .c, dentro de él hay unas instrucciones. Una de ellas seguramente es una directiva de preprocesador para incluir un archivo cabecera. Bien, entonces nuestra primera etapa en esta traducción será un preprocesamiento. Después de ese preprocesamiento vamos a pasar una etapa de compilación en la que vamos a obtener un archivo con extensión .o, que es un archivo que está en lenguaje binario, y dentro de ese archivo objeto está el código que yo desarrollé traducido. Están las instrucciones que yo escribí en C traducidas en lenguaje binario, pero allí no están, por ejemplo, las instrucciones que ejecuta la función printf. ¿Dónde están esas instrucciones? Ya lo hemos dicho, están en las librerías. Entonces hay una etapa de enlazamiento que va a tomar el código de las funciones que yo estoy usando pero que no escribí como printf, que están en la librería, y la va a unir con el código que yo sí desarrollé y que ya está aquí traducido en este archivo de objeto. Eso nos va a permitir llegar al ejecutable. Bien, entonces repasemos este proceso. Tenemos que nosotros como programadores escribimos unas instrucciones en lenguaje C y escribimos un archivo fuente con extensión .c. Seguramente dentro de ese archivo estamos incluyendo un archivo cabecera. Entonces la primera etapa es el preprocesamiento, en el que el archivo cabecera va a pegarse básicamente dentro de este archivo fuente. Luego ese archivo ya preprocesado se compila para generar un archivo en lenguaje binario que también se conoce como un archivo objeto y tiene extensión .o. Ese archivo objeto tiene las instrucciones que el programador escribió en lenguaje C, pero no tiene las instrucciones de las funciones que el programador está usando pero que no escribió, por ejemplo la función printf. Esas instrucciones de la instrucción printf, por ejemplo, están en una librería. Entonces debe haber hay una etapa de lanzamiento en la que se unen las instrucciones que el programador desarrolló con las instrucciones que otro programador desarrolló y que están ya en una librería, y eso nos permite llegar a el archivo ejecutable o el programa ejecutable, que es el que finalmente va a correr en nuestro computador. Muy bien.